¿Alguna vez te has parado a pensar que puedes estar poniendo en el plato, cada día, exactamente lo que parece más saludable, y que, para tus riñones, se convierte en una carga demasiado pesada? No hablo de dulces, no hablo de fritos. Hablo de ese jamón York en lonchas que compras porque es práctico, del preparado de especias que te facilita la cocina, del queso procesado que tan bien sienta en el desayuno. Productos que quizás consumes con la conciencia tranquila, porque dejaste el azúcar, porque tomas la pastilla de la tensión, porque te cuidas. Pero tus riñones, en silencio, lo están registrando todo. Puede que pienses que proteger los riñones es solo beber agua y evitar el salero. Eso es la mitad de la historia, y la mitad más fácil. La verdad que muy poca gente te cuenta es que, especialmente a partir de los 50 años, la alimentación necesita una estrategia mucho más inteligente que simplemente comer menos sal. La sal que ves no es el mayor problema. El problema más grande está escondido en etiquetas que la mayoría de las personas nunca lee, en ingredientes con nombres que parecen códigos de fórmula química, en productos que el marketing llama light o fuente de proteína. Puedes estar acelerando o frenando el camino hacia la diálisis según las decisiones que tomas en el almuerzo de hoy. No mañana, no dentro de 10 años, hoy, porque la enfermedad renal crónica no avisa cuando está progresando, no duele, no se ve en el espejo. Aparece cuando el análisis ya muestra que los filtros están agotados y entonces el margen de maniobra se reduce. Pero espera, la buena noticia es que la alimentación adecuada puede cambiar ese camino. No de forma mágica, de forma medible, basada en evidencia, aplicable desde hoy sin coste y sin complicación. De eso es exactamente de lo que vas a aprender ahora. La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 10% de la población española, según el Ministerio de Sanidad, y ese dato preocupa por una razón muy concreta. Los riñones pueden perder función en silencio durante años antes de que notes algo lo suficientemente claro como para buscar ayuda. La hinchazón en los tobillos, la achacas al calor. El cansancio, crees que es estrés. Y mientras tanto, el filtro sigue perdiendo capacidad. Y hay más. Según datos del Registro Español de Enfermos Renales, más de 60.000 personas en España reciben terapia renal sustitutiva, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Y esa cifra lleva años creciendo de manera sostenida. La hipertensión arterial y la diabetes son las dos causas principales de insuficiencia renal en España, y juntas explican más de la mitad de los nuevos casos que entran cada año en diálisis, de acuerdo con el informe anual de la Sociedad Española de Nefrología. Hoy en España hay más de 12 millones de personas con hipertensión arterial y cerca de 5 millones con diabetes tipo 2, según el Ministerio de Sanidad. La superposición entre estas dos enfermedades y el daño renal es enorme, y el grupo de edad más afectado es exactamente el que está viendo este vídeo ahora mismo. La mayor parte de la carga de la enfermedad renal crónica recae sobre adultos de entre 50 y 79 años. Si estás en ese rango, o si alguien de tu familia lo está, esto no es un riesgo lejano. Es presente, medible y, en gran parte, modificable a través de lo que comes. Pero aquí está lo que más esperanza me da. La alimentación correcta, ajustada al estadio de la función renal y al perfil individual de cada persona, puede reducir la presión sobre esos filtros, ayudar a controlar la tensión arterial y la glucemia, y frenar la progresión antes de que la diálisis entre en la conversación. Eso no es una promesa. Es lo que la nefrología clínica demuestra en estudios, y es lo que he visto ocurrir en el seguimiento de pacientes durante más de 2 décadas. Hola, mi nombre es el Dr. Daniel Navarro. Soy médico desde hace más de 20 años y acompaño a pacientes con hipertensión, diabetes y pérdida progresiva de la función renal antes de que lleguen al punto de depender de la diálisis. Gran parte de mi trabajo no ocurre cuando escribo recetas. Ocurre en las conversaciones sobre lo que hay en el plato, sobre lo que dice la etiqueta, sobre el hábito que parece inofensivo y no lo es. Lo que más me preocupa como médico es ver a pacientes descubrir demasiado tarde que comer sano no siempre es comer bien para los riñones. Para una persona mayor, el plato tiene que proteger los riñones, sin robar músculo, sin quitar energía y sin convertir el momento de comer en un sufrimiento. Eso es exactamente lo que quiero darte hoy. Es por eso que estoy aquí contigo ahora. En este vídeo vas a recibir 3 beneficios concretos. Primero,
Entender qué decisiones alimentarias alivian la presión sobre los riñones, no de forma genérica, sino con precisión sobre qué trabaja a favor del filtro y qué trabaja en contra. Segundo, aprender a construir un plato más seguro para quien tiene diabetes, tensión alta o creatinina elevada, sin tener que renunciar al placer de comer. Tercero, identificar los errores más comunes que parecen pequeños, pero pueden acercarte a la diálisis sin que te des cuenta. Para organizar todo esto, he separado 5 hábitos alimentarios que protegen los riñones, o que, cuando se ignoran, aceleran el camino hacia la pérdida de función. Los presentaré en orden creciente de impacto, del quinto al primero. Y te aviso ya, quédate hasta el final, porque el hábito número 1 es el más escondido de todos. Aparece en alimentos procesados que mucha gente compra pensando que son prácticos e inofensivos, y casi nadie habla de él como hay que hacerlo. Antes de entrar en la lista, necesitas entender una cosa fundamental. Sin esta base, los hábitos que voy a presentar parecerán reglas arbitrarias, difíciles de seguir. Pero cuando entiendes el mecanismo, todo cobra sentido de inmediato. Piénsalo así. Tus riñones son como 2 filtros de agua funcionando dentro de casa, las 24 horas del día, sin parar. Reciben todo lo que circula por tu sangre, lo útil y lo inútil, lo necesario y los residuos, e intentan separar lo que el cuerpo necesita conservar de lo que tiene que eliminar por la orina. Ese trabajo lo realizan alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas llamadas nefronas en cada riñón. Ahora imagina lo que ocurre cuando el agua que llega a ese filtro está siempre a demasiada presión, cargada de exceso de sodio, con glucemia elevada, con residuos químicos escondidos en ingredientes que nunca leíste en la etiqueta. El filtro intenta aguantar todo, durante años, durante décadas, pero va obstruyéndose por dentro, sin hacer ruido. Las nefronas que se pierden no vuelven. La función que cae raramente se recupera. La comida adecuada para los riñones es la que reduce la suciedad que llega al filtro y baja la presión dentro de las tuberías. No se trata de hacer una dieta triste y restrictiva. Se trata de dejar de echar arena al filtro cada día sin darse cuenta, porque eso es exactamente lo que hacen ciertos hábitos alimentarios. Y lo más sorprendente es que parte de esa arena no sabe a problema, sabe a comodidad. Un estudio publicado en JAMA Network Open siguió a 8.543 adultos de 60 años o más y encontró que, incluso entre aquellos con enfermedad renal crónica leve o moderada, la calidad de la dieta estuvo significativamente asociada a los resultados a lo largo del tiempo. La alimentación no es un detalle en el cuidado renal, es parte central del tratamiento, y lo bueno es que está en tus manos, en cada comida. Ahora sí, vamos a la lista. 5 hábitos, del quinto al primero, de lo importante a lo imprescindible. El quinto hábito es eliminar el sodio escondido antes de preocuparte por eliminar el sabor. Cuando comes demasiado sodio, el cuerpo retiene líquido para diluir el exceso. Eso aumenta el volumen de sangre que circula por tus vasos, incluidos los pequeños vasos que recorren los riñones. Con el tiempo, esa presión va dañando las paredes de las nefronas. Es como aumentar la presión en las tuberías de un filtro viejo y frágil. Tarde o temprano, el sistema empieza a sufrir por dentro, aunque no lo veas por fuera. La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 2.000 miligramos de sodio al día, equivalente a menos de 5 gramos de sal. Pero la media global de consumo en adultos es de 4.310 miligramos al día, más del doble de lo recomendado. En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que el consumo habitual de sal en adultos supera con creces las recomendaciones, en gran parte por el aporte de alimentos procesados y ultraprocesados. El problema más grande no es la sal que añades con la cuchara al cocido, es la que está escondida. El sobre de especias, el caldo en pastilla, los embutidos, los snacks salados, las sopas de sobre, el queso fundido, los platos precocinados. Puedes pasar el día entero sin tocar el salero y aún así consumir casi el triple del límite recomendado. Para alguien con tensión alta o enfermedad renal, cada miligramo extra de sodio es presión adicional en las tuberías del filtro. ¿Usas habitualmente sobres de especias, pastillas de caldo o mucha sal al cocinar? Escribe especias en los comentarios,
porque esa toma de conciencia puede ayudar a otros a identificar el mismo error que llevan años cometiendo sin saberlo. El cuarto hábito es ajustar bien la proteína, ni demasiada ni demasiado poca. Y este es uno de los puntos donde la información en Internet más confunde. Cuando digieres proteína, el organismo produce residuos nitrogenados, principalmente urea y creatinina, que los riñones tienen que filtrar y eliminar. Cuanta más proteína comes, más residuo llega al filtro. Para un riñón con función reducida, eso puede acelerar el deterioro. Pero el otro lado es igualmente real. Los mayores pierden masa muscular de forma natural con el envejecimiento, un proceso llamado sarcopenia. Y la proteína es el nutriente principal que ayuda a preservar el músculo. El filtro necesita recibir menos exceso de residuos, pero la casa también necesita material para mantenerse en pie. El estudio publicado en JAMA Network Open, con 8.543 adultos de 60 años o más, encontró que en mayores con enfermedad renal leve o moderada, una mayor ingesta de proteína total estuvo asociada a menor mortalidad. Al mismo tiempo, el propio estudio reconoce que las guías recomiendan precaución con el exceso de proteína en estadios más avanzados de la ERC. Eso no es una contradicción, es contexto. Si ya tienes la creatinina alta, proteinuria o enfermedad renal en estadios 3, 4 o 5, la cantidad y el tipo de proteína que comes tiene que individualizarse con tu médico o con una dietista nutricionista especializada en riñón. Eso no es burocracia, es seguridad. El tercer hábito es hacer del plato de comida real la base de la protección renal. Cuando comes arroz cocido en casa, lentejas o garbanzos preparados desde cero, verduras al vapor, una fruta, una proteína sencilla a la plancha, estás enviando agua más limpia al filtro desde el principio, en lugar de esperar que él lo resuelva todo, solo al final. Los alimentos frescos tienen menos sodio oculto, menos aditivos químicos, un perfil nutricional que el organismo reconoce y procesa de manera más predecible. Cuando controlas la tensión y el azúcar con la alimentación, y con medicación cuando es necesario, eliminas dos de las agresiones diarias más importantes sobre los riñones. La hipertensión presiona los vasos glomerulares. La hiperglucemia daña la membrana de las nefronas. Controlar esas dos variables con constancia es, literalmente, ahorrarle trabajo al filtro. La National Kidney Foundation advierte que las personas con enfermedad renal crónica pueden necesitar controlar sodio, potasio, fósforo, calcio y proteína, y subraya que el plan alimentario cambia según la función renal y los análisis de cada persona. Un punto de partida práctico: la mitad del plato con comida real, un cuarto con proteína ajustada, un cuarto con hidratos de carbono de mejor calidad, siempre adaptando potasio y fósforo a lo que muestran tus análisis. El segundo hábito es respetar el potasio, sin crear miedo a las frutas y las verduras. El potasio es un mineral esencial que regula el funcionamiento muscular, incluido el músculo más importante de tu cuerpo, el corazón. Sin potasio suficiente, el ritmo cardíaco se desestabiliza. Con demasiado potasio en sangre, una situación llamada hiperpotasemia, el corazón también puede desarrollar arritmias peligrosas. El problema es que no sientes cuando el potasio está elevado. No hay dolor, no hay señal inequívoca. Lo que lo muestra es el análisis. Los riñones sanos eliminan el exceso de potasio con facilidad, pero cuando la función renal cae, esa capacidad de eliminación disminuye y el potasio empieza a acumularse en la sangre. Es como el mineral necesario en el agua de casa, pero que en exceso empieza a alterar el funcionamiento de todo el sistema. La National Kidney Foundation afirma que tanto el exceso como el déficit de potasio en sangre pueden ser peligrosos para quien tiene enfermedad renal, y que la cantidad adecuada depende de la función renal y de los medicamentos que se toman. Lo que no debes hacer es eliminar el plátano, el tomate, la naranja, las legumbres o el agua de coco simplemente porque leíste en algún sitio que son malos para los riñones. Esa generalización es peligrosa. La orientación correcta es: solo debes restringir el potasio si un análisis lo indica y un profesional sanitario te lo indica, no por miedo a lo que lees en Internet. Y ahora llegamos al hábito número 1, el más escondido, el que aparece en alimentos que parecen inofensivos. El que más me preocupa en la consulta, porque es el que más coge a la gente por sorpresa, especialmente a quienes ya hacen un esfuerzo por cuidarse.
El primer hábito es aprender a buscar los aditivos de fosfato escondidos en la etiqueta. Y para entender por qué esto importa tanto, necesitas saber qué hace el exceso de fósforo dentro del cuerpo cuando los riñones ya no funcionan con plena capacidad. El fósforo es un mineral que el organismo necesita. En condiciones normales, los riñones eliminan el exceso sin dificultad. Pero cuando la función renal cae, esa eliminación se ve comprometida y el fósforo empieza a acumularse en la sangre. Con el fósforo elevado, el organismo comienza a extraer calcio de los huesos para intentar equilibrar la relación mineral. Los huesos se debilitan, y el calcio que salió de los huesos no va a ningún sitio bueno. Empieza a depositarse en lugares donde no debería estar, en los vasos sanguíneos, en los pulmones, en los ojos, en el corazón. Ese proceso se llama calcificación vascular, y es uno de los mecanismos que vincula la enfermedad renal crónica con un riesgo cardiovascular marcadamente elevado. Este es el grano de arena invisible en el filtro. No aparece como veneno en el envase, no sabe a peligro, pero se va acumulando por dentro, en silencio, mientras crees que simplemente estás tomando un refresco de cola, comiendo unas lonchas de pavo, untando un quesito en porciones o calentando un plato preparado que tenías en la nevera. La National Kidney Foundation explica que, en la enfermedad renal crónica, el fósforo elevado puede debilitar los huesos y favorecer depósitos peligrosos de calcio en vasos, pulmones, ojos y corazón. La fundación también aconseja que las personas con ERC busquen en las etiquetas de los alimentos procesados palabras como fosfato, ácido fosfórico o pirofosfato, porque los aditivos fosfatados aparecen en decenas de ultraprocesados y se absorben con una eficiencia mucho mayor que el fósforo presente de forma natural en alimentos como las legumbres, la carne o los lácteos. Aquí está el detalle técnico que lo cambia todo. El fósforo orgánico, el que viene de forma natural de los alimentos, es absorbido por el intestino entre un 40 y un 60%. El fósforo inorgánico de los aditivos industriales se absorbe en hasta un 90% o más. Eso significa que una loncha de pavo con fosfato sódico en su composición entrega a tu sangre casi el doble de fósforo que una proteína natural de tamaño equivalente, y no lo notas en el sabor. Solo lo descubres cuando el análisis muestra el fósforo subiendo. Recuerdo a un paciente al que llamaré Gerardo, 69 años, camionero jubilado, abuelo volcado en su familia, de los que llevaba a los nietos al colegio cada mañana y preparaba una buena paella los domingos. Llegó a mi consulta porque la creatinina había subido y los pies se le hinchaban por las tardes, pero no le daba importancia. ¿Será la edad, doctor, o el calor? Ese es uno de los autodiagnósticos más peligrosos que existen. Lo que me llamó la atención desde el principio fue un contraste. Gerardo caminaba 30 minutos casi todos los días. Me decía con orgullo que casi nunca comía dulces y que había dejado el refresco de cola. Tomaba su medicación. En su cabeza se estaba cuidando. Y en cierto sentido, sí lo hacía. Pero las analíticas contaban una historia diferente. Función renal reducida, tensión arterial mal controlada a pesar de la medicación, y fósforo empezando a subir. Cuando fui revisando su alimentación con detalle, apareció el patrón, casi cada día. Pavo en lonchas en el desayuno, quesito en porciones a media mañana, sobre de especias en el almuerzo y un refresco de limón por la noche. Porque ese pensé que sí podía, doctor, que no era el de cola. Doctor, dejé el azúcar, pero nadie me dijo que la sal y esos productos envasados podían estar dañando mis riñones. Esa frase se me quedó grabada. Resume lo que ocurre cuando la información de salud llega incompleta, centrada en lo obvio, en el azúcar, en los enemigos visibles, y deja fuera lo que está escondido en la etiqueta. A veces el mayor agresor de tus riñones no está en el dulce que eliminaste. Está en el procesado que siguió entrando en el plato cada día, envuelto en comodidad y apariencia de inocencia. Gerardo cambió su alimentación. El fósforo volvió a un nivel más seguro, la tensión mejoró, y la creatinina se estabilizó. Sigue lejos de la diálisis, y el objetivo es mantenerle así. Ahora es el momento de convertir todo esto en acción, porque la información sin acción no cambia nada. Primer paso. Todavía hoy, elige 3 productos de tu cocina y lee la etiqueta. Busca sodio por encima de 400 miligramos por porción y busca palabras como fosfato, ácido fosfórico o pirofosfato en la lista de ingredientes.
Si encuentras esos términos en embutidos, quesitos procesados, refrescos o sobres de especias, acabas de identificar un hábito que puede estar trabajando en contra de tus riñones sin que lo supieras. Segundo paso. A partir de mañana, sustituye al menos una comida procesada por comida sencilla hecha en casa. Arroz o patata en la cantidad adecuada, legumbres si tus análisis lo permiten, verduras ajustadas a tu nivel de potasio, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, ajo, cebola, hierbas frescas y una proteína en la medida justa. Sin pastilla de caldo, sin sobre de especias, sin embutido. Una comida así, preparada con atención, ya marca una diferencia para el filtro. Tercer paso. En tu próxima consulta médica, lleva una lista de lo que comes en un día normal y pide que te revisen. Creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada, potasio, fósforo, orina con sedimento y cociente albúmina-creatinina en orina. Esas pruebas juntas dan una imagen completa de la salud de tus riñones. Si nunca te han hecho ese panel completo, es el momento de pedirlo. Pero espera, nada de lo que he explicado aquí sustituye la medicación para la tensión, la medicación para la diabetes, el seguimiento con un nefrólogo ni la orientación de una dietista nutricionista especializada en riñón. Si ya tienes enfermedad renal crónica, tomas un diurético, enalapril, losartán o espironolactona, o ya te han aconsejado restringir el potasio. Cualquier cambio en la alimentación tiene que hacerse con cuidado y con la supervisión de quien conoce tu caso. Este vídeo está para informar y alertar, no para reemplazar al médico que te sigue. Si este vídeo te ha servido, deja un like. Ese gesto sencillo ayuda al canal a llegar a más personas mayores de 50 años que necesitan esta información y aún no la han encontrado. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos vídeos en cuanto se publiquen. Y cuéntame en los comentarios. Escribe riñones si quieres proteger tu función renal antes de que el problema avance. Comparte este vídeo con alguien mayor de 50 años, un familiar, un amigo, alguien que come embutido cada día sin leer nunca la etiqueta. Porque la información correcta en el plato de hoy puede significar más años lejos de la diálisis mañana.